de materiales, determinar tensiones y deformaciones, que íbamos a ver problemas de dimensionado y de verificación. ¿Sí? Otra de las cuestiones también de tener en cuenta son los principios que rigen la materia. ¿tá? El del equilibrio, el del corte, el de superposición y el de Steinbennett. Entonces, después van a encontrar en las... ¿los están viendo, no? Esto, por las dudas. Sí, se ve, profe. Sí, Ok, profe. Se ve, profe. gracias, porque por ahí te juro que se me... no sabes que se ve del otro lado. Bueno, y después veíamos en qué consistía cada uno, el equilibrio, ¿sí? Qué cuerpos nos íbamos a trabajar, el del corte no servía, acuérdense, porque nosotros cada vez que analizábamos tensiones necesitábamos ver qué pasaba internamente, entonces lo que hacíamos era cortar el cuerpo, y al cortar siempre poníamos en evidencia las fuerzas internas. Las fuerzas internas no se ven si yo de algún modo no secciono el elemento. Este principio de superposición es muy importante porque es el que nos permite ir sumando efectos. Y eso es válido, acuérdense, porque nosotros trabajamos con lo que se llamaba la teoría de primer orden. ¿Qué es la teoría de primer orden? Que trabajamos sobre la estructura no deformada. ¿tá? O sea, asumimos que las deformaciones son muy pequeñas y que entonces las cargas actúan sobre la estructura deformada. Si las deformaciones fueran significativas, cambian los modos de aplicación de las cargas. Entonces, se deforma más y cambia el modo en que afecta la carga, y esa carga genera una deformación mayor, y ese fenómeno se sucede indefinidamente hasta que se encuentra un punto de equilibrio. Efecto de segundo orden. Y lo analizamos nosotros en esta materia. ¿tá? Entonces, si eso sucediera, no podríamos hacer sumas algebraicas de deformaciones, suma algebraica de fuerza para obtener reacciones, ¿sí? Entonces, este es muy importante. Y el Steinbennett, recuerden, era nosotros donde trabajamos, cuando calculamos tensiones, se supone que cortamos ese cuerpo en un lugar donde esa distribución de tensiones es uniforme. Hay lugares donde eso no sucede, hay perturbaciones, en zonas donde tengo aplicada la carga, en zonas donde tengo orificios, ¿sí? Que hace que las tensiones se concentren más, o sea, sean más grandes en algunas partes que en otras. Entonces, si es más grande en algunas partes que en otras, yo digo, bueno, ¿cómo hago para que cuando hago sigma igual a P sobre A, ¿cuál me está dando? Esta, y bueno, no, entonces solamente trabajo en zonas donde esta distribución en la sección, ¿sí? se mantiene uniforme. Estas definiciones, bueno, ya las conocemos bastante, ¿sí? Lo que es tensión, lo que es viga, lo que es un elemento de reducción, y esto viene traído un poco también de la parte de estática. Y bueno, esto es estática, esto es resistencia de... Entonces, cuando en un elemento estructural tenemos un esfuerzo normal distinto de cero, tenemos tracción o compresión. Si tenemos un momento flexor distinto de cero, vamos a tener flexión. Un momento torsor distinto de cero nos da torsión. Y cuando tenemos además flexión simple, aparece el corte. Entonces este corte nos va a generar tensiones de corte, ¿sí? Y después veíamos las famosas solicitaciones combinadas, que es cuando se combinan dos o más de ellas. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? O sea, ¿se entiende lo que vamos a tratar de hacer? O sea, les voy a tirar un poco a algunas pautas para que se sientan a verlo con un poco más de... bueno, ayudarlos quizás a sentarse a ver esto, ¿no? ¿Sí? Díganme si hay algo que en esta como pasada rápida o en este refresque de cosas, ustedes se acuerdan de que hay algo que no lo entendieron. ¿tá? La idea es que me frenen en estas instancias y me digan, yo no lo entendí cuando lo digo en el 2023, no lo entendí después, no lo entiendo ahora. ¿Estamos? Lo mismo para aquellos que no se conecten a esta hora,
lo ven y dicen, profe, yo la parte donde habla de tal cosa, yo no la entiendo, ¿sí? Estamos, quiero que queden claro esto, que les sirva. ¿Estamos? ¿Sí o Sí, no? Sí, profe. sí, profe. ¿Sí? Bueno. Esto también ya lo sabíamos porque lo hemos nombrado miles de veces, que vamos a trabajar dentro del campo elástico, ¿sí? Y dentro de, además del campo elástico, donde se cumple la famosa ley de Hooke, ¿está? Entonces, bueno, habíamos visto esta relación de proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones, que fue lo que nos dijo Hooke, ¿sí? Bueno, el ensayo de tracción, que ustedes ya lo saben, que para qué sirven los ensayos, sirven para la propiedad de los materiales. Porque vemos el ensayo de tracción, es el más simple, el más directo, y nos permite determinar estas famosas tensiones admisibles con las que nosotros trabajamos, al menos en la parte de esto, tracción y compresión. Y este ensayo nos permitía graficar curvas, ¿sí? O sea, en realidad es carga sobre delta, pero si yo hago carga sobre delta, lo estoy aplicando, digamos, una probeta en particular. Entonces, lo que yo hago es dividir por área y por la longitud, y entonces puedo como generalizarlo, ¿sí? Al ensayo. Y me daba este tipo de gráfico. Y decíamos, bueno, ¿dónde trabajamos nosotros? El material es elástico hasta acá. Quiere decir que si yo de acá suprimo las cargas, o sea, dejo de cargar la probeta, vuelve el cuerpo a la posición original. O sea, retoma la geometría que tenía antes de empezar a cargarlo. Que a partir de allí ya se sucedían deformaciones permanentes o remanentes en el cuerpo. ¿Tá? Que hace que si yo suprimía las cargas, parte recuperara la forma original, pero parte no. Y bueno, habíamos visto que ya a partir de este punto le pasaba esto a la probeta, o sea, empezaba a siempre hablando de un ensayo de tracción, que es donde se iba a cortar el material. Entonces, ¿yo dónde voy a trabajar? Y bueno, un poquito antes de que esto suceda, el material se sigue comportando como elástico, pero ya abandona esa relación de proporcionalidad, ¿sí? Esto que es una línea recta. Entonces, yo voy a trabajar siempre dentro de este campo, independientemente de si es un material dúctil o si es un material frágil. ¿Qué cambiaba entre un material dúctil y un material frágil? Cambiaba el comportamiento en esta zona. El material dúctil, antes de romperse, sufre grandes deformaciones, ¿sí? En cambio, el material frágil, si avanzamos un poquito más, el material frágil, pasado este punto, sobreviene rápidamente la rotura. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para calcular las tensiones admisibles, ¿sí? Que las tensiones admisibles eran la tensión de fluencia, ¿sí? Volvemos acá, la tensión de fluencia dividida por el coeficiente de seguridad. En el caso de estos materiales dúctiles donde se marca fácilmente este plafón de fluencia, es fácil determinarla, digamos, en los ensayos. En aquellos que no está claro este límite de fluencia, porque a partir de la proporcionalidad empiezo a hacer esto, pero no van a ver el tramo horizontal, lo que se hace es, se define una deformación del 0,2%, se traza una paralela a la recta de carga, y donde intersecta la curva, el valor que tengo a la izquierda lo tomo como tensión de fluencia, ¿sí? Entonces esa tensión dividida un coeficiente de seguridad me va a dar una tensión admisible. Y esas tensiones admisibles son las que me o para dimensionar. ¿Por qué no llego a la fluencia o no comparo con la tensión de fluencia? Justamente porque hay muchas incertidumbres respecto de las piezas, respecto de las cargas. Entonces, de algún modo lo que yo hago justamente es ponerme del lado de la seguridad. ¿Qué pasa con
los materiales frágiles. Y bueno, tendré que tomar la tensión de rotura, porque no tengo esta tensión de fluencia, no tiene deformaciones, y esa es la que le divido por un coeficiente de seguridad. Y lo que van a ver entonces acá es justamente un poquito este desarrollo. ¿Para qué sirven esto, o qué tienen en cuenta estos factores de seguridad? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí con eso? Esa primerísima parte. Profe, una consulta. Sí, Quiere decir que la dime. tensión admisible no tiene que pasar el límite de fluencia, ¿no? ¿Sería? No, exactamente, va a estar por debajo, porque la Claro. defluencia divide un coeficiente de seguridad que siempre es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, al dividir por un número mayor que 1, siempre te va a dar la tensión admisible más abajo. ¿Estamos? Ah, De bien, la red bien, bien. más abajo. ¿Sí? Bien. O sea, quiere decir, profe, que trabajamos siempre que no pase la parte de fluencia, o sea, pues ya rotura, ya además es rotura si va más adelante, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Por ah, eso bien, estamos trabajando siempre muy lejos de esa zona. ah, bien, gracias, profe. ¿Tá? En modo conceptual. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que haya quedado pendiente de aquella parte? De nuevo, quiero que me pregunten, me sirve que ustedes me pregunten a mí, no, si no yo es como que estoy dando a ciegas algo que por ahí sirve o no sirve, ¿tá? Pregunten con confianza. Les voy a mostrar esta partecita. Creo, me parece, ¿no? Que por ahí las cuestiones de esta primera parte teórica no había tanto problema. Tengo como ese recuerdo, ¿puede ser? Sí, ¿A qué no, no tanto. Es mucho mejor. dónde tuvieron más problemas ustedes? Cuéntenme. En mi caso, yo me confundí en la parte de la gráfica, de las tensiones, bueno, y en la parte de fluencia, el límite, todo eso. Bien, ahí respondí. Ese. El Timoshenko es como el libro de resistencia de materiales. Lo que tiene a veces es que es duro, digamos, esto es así, así y así. ¿Sí? Por ahí Richard Gere tiene un poco más de ilustraciones y algunas cuestiones un poquito más relatadas que permiten entender más algunas cuestiones, nada más. ¿Sí? Depende por ahí cómo le quede mejor a cada uno. Yo en general he visto más que nada o he usado eso para preparar las clases. Bueno, su problema cuál ha sido? Cuéntenme, ¿qué es? ¿El teórico, el práctico o la combinación de ambos? O bueno, o no, o quizás ustedes me dicen no porque yo tuve que dejarlo por otros problemas. Quiero saber, digamos, dónde estoy parada para eh, más el De, práctico. de Bien, mi parte, ¿sí? más un poco el práctico también. Bien, A mí un bien, poquito más el teórico y práctico bien, también un poco. bien, perfecto. Bien. ¿Más que todo la segunda parte o con la primera también? En las dos tuvimos complicaciones, por lo menos en mi caso. Bien, bien, los Más la dos, segunda bueno. parte. Ok, Sí, en la segunda parte también ahí es mi caso también. bien. Bueno, me sirve eso para que ustedes también pidan ustedes, ¿está? Bueno, y en la parte les vuelvo a repetir, ¿sí? Yo hago como una repasadita, me frenan, pregunten, ¿está? Es aburridísimo estar hablando sola a la computadora. ¿M? Esta
que era tracción y compresión. Denme una pista donde me digan, esto no lo entendí nada. ¿Cuál es la idea? Esto es, como les decía, calcular tensiones y deformaciones. Entonces, llegamos a nuestra fórmula de cabecera de sigma y a nuestra fórmula de cabecera de delta. ¿Estamos? Esto que ustedes ven acá es como para explicar un poco, bueno, ¿y dónde está esto del principio, no? Cuando corto. Entonces, cuando yo digo sigma, calculo n. Cuando calculo n, quiere decir que voy a cortar, ¿sí? Siempre trabajamos barras prismáticas, es decir, elementos donde no cambia la forma a lo largo de la sección o lo hace lentamente. Y bueno, y esto, ¿no? Que se cumple la ley de Hooke. Si no se cumpliera la ley de Hooke, no podríamos usarlos en estos reemplazos. Si no se cumpliera el principio de superposición de efectos, no podríamos ir sumando delta, que es lo que les decía recién. Ustedes van a ver que siempre hablamos de sigma y de delta, y hablamos de tracción, de alargamiento, también vale para compresión. Lo que pasa es que cuando hablamos de piezas comprimidas axialmente, hay que tener cuidado con el fenómeno de Pandey, nada más. No quiere decir que en esta instancia se lo vayamos a pedir, pero sí es importante que sepan de que se puede presentar, ¿tá? ¿Y qué implica que se puede presentar ante el Pandey? Y que no voy a alcanzar esto, ¿sí? No va a alcanzar a desarrollar toda la capacidad de la pieza porque se deforma antes de tiempo, ¿sí? Se deforma antes de que haya alcanzado esa tensión admisible. ¿Por qué? Y porque es demasiado esbelta. Solamente eso. Pero no les voy a tomar pandeo, quédense tranquilos desde ese lado. Entonces, más allá, hay tablas donde ustedes saben que sacan las tensiones admisibles. Este es un ejemplo, hay miles, ¿no? Esto es muy, muy pequeño. Pero estas tensiones admisibles que están dadas en la tabla, sepan que viene de esto, ¿no? De ensayos, que me permite conocer las propiedades de los materiales, las propiedades mecánicas. La diferencia entre deformación y desplazamiento, nosotros no lo hemos calculado a lo que es desplazamiento, ¿sí? En el caso de los enrejados, cuando vuelvo acá, ¿sí? Hay forma de calcular estos desplazamientos a partir de conocer las deformaciones, pero que nosotros no lo hemos abordado, ¿sí? Pero sin embargo es importante marcar esta diferencia entre deformación y desplazamiento, ¿sí? Más allá de que para nosotros lo coloquemos igual. Entonces, una cuestión importante son que intervienen en las ecuaciones. Entonces, cuando yo voy a calcular delta, tengo en cuenta esfuerzos, áreas, módulo de elasticidad y longitud. ¿Qué pasa? Estos parámetros tienen que ser constantes. Recuerden, si alguno de estos parámetros varía, yo tengo que dividir la pieza. Entonces, acá yo tengo que mi área es la misma y nada me dice acerca del cambio de material. Pero ¿qué es lo que va a cambiar cuando yo vaya a calcular un delta? Y va a cambiar el N, el esfuerzo interno. ¿Por qué? Porque tengo cargas aplicadas distintas. Entonces, ojo acá, cuando yo analizo por tramo, no tengo que poner P. Una cosa es el P, ¿sí? Que es la carga exterior aplicada, y otra cosa es el N. ¿Cuál es la diferencia entre P y N? A ustedes les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre P y N? El signo. Que uno es carga exterior, ¿sí? El P. Y el otro es esfuerzo interno. ¿Cuál es la diferencia que voy a sacar del diagrama? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacían en estabilidad para trazar el N? ¿Un diagrama de cuerpo libre, profe? Claro, exactamente. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, el tramo CD
si yo miro hacia la izquierda, tengo la carga P sub 3 aplicada. Entonces el esfuerzo en este tramo va a ser igual a P sub 3. ¿Sí o no? Claro. Ahora, voy a ver si capaz que acá con esto vaya mejor. Y entonces yo digo, bueno, hago esto. Bueno, puedo mirar para la izquierda, pero bueno, entre ponerme a sacar reacciones me conviene mirar para este lado. Entonces acá, ¿qué tengo? Desde acá está P sub 3, ¿sí? ¿Qué está haciendo ahí? Está comprimiendo. Comprimiendo. ¿Sí? Ok, bien. Hasta acá. Cuando yo paso desde acá a un infinitésimo acá, está P sub 2, que tiene sentido contrario. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que ver ahí cuál es más grande. Supongamos que este es más grande. Digo supongamos porque si no le restaría, pero seguiría estando comprimida la pieza. ¿Se entiende? Sí, Entonces, yo digo, no, este es más grande. Entonces, la tracción. Bueno, pero ¿cuánto vale el esfuerzo N en este trámite? Va a valer menos P sub 3 más P sub 2. más P sub 2. Después acá entra P sub 1, que se le suma porque tiene la misma dirección. Entonces, todo este tramo va a ser P sub 1 más P sub 2 menos P sub 3. Entonces, cuando a mí me digan N, esfuerzo normal, es este valor y este valor, ¿sí? Eso es el N. Es lo que le sucede internamente al cuerpo como consecuencia de este y de este. ¿Está? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, me parece que ¿lo dejé de compartir o no? Sí, creo que dejó de compartir. Oh, ok. Para. Bien. Si ahora yo me voy, me voy a este ejercicio, resulta que mi N, mi esfuerzo normal es el mismo porque tengo una sola carga, o sea que la reacción acá en el apoyo va a valer lo mismo. El problema es que tengo un cambio de material y tengo también un cambio de sección. Entonces voy a tener que calcular el delta para este tramo y el delta para este tramo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Profe, se produciría una deformación, ¿no es cierto? Siempre, Tengo un alargamiento, digamos, total, sí, producto de el bronce y el aluminio tienen distintos E. claro. Y distinta área ¿Ya? también, Entonces, ¿no? ¿cómo? Distinta área Y el área, también. sí, y el área también. eh, yo tuviera un cambio acá de área también, más allá de que el material siga siendo el mismo, voy a tener que agregar 3 tramos para calcular el alargamiento en este punto, ¿no? Porque yo también puedo decir cuánto se calculo como el más alejado, pero porque voy sumando todo. Pero yo también puedo decir cuánto se alarga este punto, ¿sí? Con respecto al extremo empotrado. Entonces, bueno, miraré para atrás. En C miro para atrás, en D miro todo lo que tengo, ¿sí? O sea, yo puedo ir calculando de cualquier punto cuánto se alarga, cuánto se acorta o cuánto se acorta. ¿Sí? Lo que yo me estoy refiriendo es cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el alargamiento o acortamiento total de una barra. ¿Tá? De cualquier punto también se puede calcular cualquier punto intermedio. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bueno, entonces la deforma, acá esto
pequeña sutileza conceptual entre deformación y desplazamiento. La deformación, que es delta, está en la misma, y el desplazamiento, dice acá, depende de los apoyos, o sea, depende cómo uno lo mire. Pero bueno, es simplemente para ver que cuando yo hablo de delta, siempre estoy hablando en la dirección del eje longitudinal de la barra. Entonces, si yo le cargo aquí una carga P, fíjense en que todo este sistema se alcanza hasta donde está la línea punteada. Entonces la barra esta AC se alargó y esta también. El que descendió fue el punto C. Ahora, ¿qué usaría yo para calcular el alargamiento de esta barra y de esta barra? ¿Qué usaría el C? Tendría que calcular qué cosa. ¿Cuánto es el esfuerzo? ¿Cuánto toma esta barra? ¿Y cuánto toma esta barra? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el delta, cuando dice N por L sobre A por E, se refiere a la barra, a la deformación en el sentido longitudinal, del sentido del eje de la barra, perdón, y el esfuerzo en el sentido del eje de la barra, ¿sí? No se refiere a P. ¿Se comprende esa diferencia? ¿Sí o no? ¿Profe, ahí se multiplica por el seno o nada que ver? Claro, ahí tienen que hacer, digamos, sumatoria de fuerzas verticales, como hacían, digamos, estabilidad, Claro, sumatoria de sí, fuerzas verticales. Entonces, o horizontales, pero si tenés horizontales, vas a tener que a ver acá. Digamos, si vos te conoces estos dos ángulos, claro, por coseno y por seno, claro, dependiendo de lo que se pide, claro, bien. exacto, si sacas por coseno, tenés una, ¿sí? Una te queda en la otra, y después la de seno, Sería, por supuesto que Serían tenés P, que tener, las dos esas y la P. exacto, así. Pero me interesa que sepan, digamos, que en la ecuación de desplazamiento, que es esta, ¿a dónde estamos aquí? En la ecuación de desplazamiento, aquí, cuando digo, esto se entiende, pero cuando digo N, se refiere al esfuerzo, ¿sí? En la dirección del eje de la barra, ¿estamos? Por lo tanto, el alargamiento también es la dirección de la barra, independientemente, ¿no? De si esa barra uno siempre la pone horizontal o vertical, pero digo, puede tener cualquier inclinación. De hecho, los reticulados, ¿sí? Ustedes calculan, ¿se acuerdan cuando calculaban por los métodos, nudos o Ritter, ustedes que calculaban los esfuerzos en las barras, ¿sí? Y bueno, también pueden calcular, digamos, alargamiento o acortamientos en las barras a partir de esos N, ¿tá? Que esos N son los esfuerzos internos que se originaban en el reticulado como consecuencia de esas cargas que estaban aplicadas, ¿sí? Bueno, y después acá, que es un punto importante, tiene que ver que yo hablo siempre de alargamiento, cortamiento. ¿Qué pasa en el otro sentido? Y bueno, en el otro sentido pasa que si yo estiro, digamos, se alarga en un sentido y se acorta en el otro. Entonces vamos a asumir que estas contracciones laterales, siempre hablando de tracción, ¿no? Contracciones laterales están en relación a lo que se alarga en el otro sentido en función de esto, ¿sí? De mu. ¿Qué es mu? Es el coeficiente de Poisson. ¿De qué depende? Depende del tipo, porque hay materiales que yo puedo estirarlos un montón y sufre un montón de contracción en el otro sentido, y hay otros que yo los puedo estirar y en el otro sentido cambia poco, ¿sí? Lo mismo, lo que digo para tracción, vale también para compresión, ¿sí?
Entonces, ese mu, ¿sí? No les voy a tomar toda esta relación, pero tiene que ver, bueno, este despeje les dice un poco por qué va entre 0 y 0,5, ¿sí? Para conservar esta relación. ¿Tá? Entonces, desde 0 a 0,5. ¿Sí? Hasta ahora yo he hablado solo de agregarle carga, pero también puede sufrir contracción, ¿sí? Digo, un acortamiento o un alargamiento cuando yo tengo variación de temperatura. Y si yo tengo variación de temperatura y carga, ¿qué pasa? Y se suman, ¿sí? Se suman algebraicamente. Se suman justamente porque puedo aplicar esto del principio de superposición de efectos, ¿no? Siempre teniéndolo allí de cabecera al principio de superposición. Y el alargamiento tiene que ver con esto, además de la temperatura y la longitud, con el alfa. Alfa se llama coeficiente de dilatación térmica y depende del tipo de material, ¿sí? Como ven, si yo no tengo cargas aplicadas, no voy a tener alargamiento ni acortamiento, ¿sí? No voy a tener esfuerzo normal, perdón. Si tengo alargamiento o acortamiento, voy a tener alargamiento si el salto térmico es positivo, voy a tener acortamiento si el salto térmico es negativo. No tengo esfuerzo interno, ¿sí? ¿Cuándo aparecen los esfuerzos internos? Y los esfuerzos internos aparecen cuando tengo una carga aplicada o cuando, vuelvo acá, yo le opongo, si le pongo una restricción al movimiento de esa barra, es decir, yo agrego un salto térmico positivo, la barra se va a tratar de estirar y no va a poder, ¿sí? No va a poder desarrollar ese delta. Entonces, en ese caso va a empujar sobre esa restricción al movimiento y por ahí aparece una fuerza igual y de sentido contrario del apoyo. ¿Estamos? Entonces ahí sí aparecen esfuerzos internos, aunque no tenga cargas aplicadas. ¿Estamos? Si yo tengo esto, ¿tá? Una barra que tiene un salto térmico positivo y una carga de tracción, voy a tener un delta debido a esto y un delta debido a esto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuánto va a valer el sigma de esa barra? ¿Cuánto va a valer el esfuerzo interno? Y N sobre A, ¿sí? El delta T no me está produciendo, digamos, no me produce fuerzas internas, ¿sí? Acá decía un poquito, bueno, qué pasa cuando yo tengo esto y además tengo un salto térmico. Y bueno, tendré un delta del aluminio y un delta del bronce, ¿sí? Voy a poner acá. O sea, el delta total de esa barra, voy a tener un alargamiento debido al salto térmico y un alargamiento debido a la carga P1. Ahora, ¿qué pasa? Debido a P1, ¿a qué es igual? A N por L sobre A por E. ¿Sí? ¿Y a qué es igual? A alfa por delta T por L. Claro, pero resulta ser que acá, si yo hago actor P1, resulta ser que tengo cambio de área y cambio de material, o sea que este delta se me transforma en dos. Uno para el tramo de aluminio y otro para el tramo de bronce. Y este delta tengo alfa por delta T por L, pero el alfa ¿de qué depende? Del tipo de material. Entonces voy a tener dos tramos. Un tramo que tiene que ver con el aluminio y el otro tramo que tiene que ver con el bronce. Entonces, el alargamiento total de la barra, que es lo que me pedía ese ejercicio, va a resultar la suma algebraica de 4. ¿Sí? 4, ¿vamos? Sí, profe. Bueno,
después de aquí, bueno, esto es lo que les decía un poquito, qué pasa cuando yo tengo variación de secciones, un cambio brusco o tengo orificios. Lo que sucede es que, bueno, no se cumple Saint-Venant, entonces la distribución de tensiones en estas zonas no es uniforme, ven que hay, digamos, tensiones mucho más grandes que otras. Lo que se suele hacer es multiplicar por coeficientes que están tabulados, ¿ya? Que tienen relaciones con esto, ¿no? Con los estrechamientos, hay relación que tiene que ver con la disposición de los orificios, si es ovalado, si es redondo, si está en dirección del N, si está perpendicular, bueno, todo eso está tabulado y se puede mayorar, ¿sí? Simplemente para que sepan que eso se puede calcular también. Nosotros vamos a trabajar en general en zonas donde la distribución de tensiones, como les decía, es uniforme. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Está aquí? Bueno, el otro tema también que nos incumbe tiene que ver con tuberías y recipientes cilíndricos. La diferencia acá, la diferencia que nos aparece acá es que tenemos tensiones normales en dos direcciones, o sea que ya no tenemos un sigma en dirección al esfuerzo interno, sino que al tener presión, estos recipientes generan un sigma circunferencial y longitudinal. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Se calcula con dos ecuaciones, ¿sí? La longitudinal, que tiene en cuenta la presión, el radio, el espesor, y la circunferencia, que la diferencia es que no está dividido dos, ¿sí? Entonces, una trata de separar en un sentido la caldera y la otra en el otro sentido. Eso es para calcular tensiones. ¿Se pueden calcular deformaciones? Sí, podemos calcular también deformaciones. Podemos también calcular deformaciones. Esto es lo que... ¿Qué son estas? ¿Sí? La deformación en sentido longitudinal y sentido circunferencial. Entonces van a ver que ya no es como antes, que era la ley de Hooke unidimensional, donde era sigma C sobre L, sobre E, perdón, para calcular el sigma C, sino que aparece también la deformación, la tensión en el otro sentido, ¿sí? Que es lo que ya habíamos visto antes, porque yo, cuando tracciono una pieza, yo puedo calcular el alargamiento, por ejemplo, en ese sentido, pero en el otro sentido también aparecía una contracción, dada por el mu, que es el coeficiente de Poisson. Entonces, cuando yo tengo presión interna, me aparecen deformaciones en los dos sentidos, ¿sí? Porque tengo tensiones en los dos sentidos. Entonces, la tensión circunferencial va a estar dada, la deformación, perdón, circunferencial va a estar dada por la tensión circunferencial y también por la longitudinal. O sea que si hay alguna de ellas que no está, ¿sí? Lo mismo voy a tener deformación en ese sentido. Esto se llama ley de Hooke bidimensional y me permite calcular los aumentos de diámetro y los aumentos de longitud que pueda tener esa caldera. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que les haya costado esta partecita? Bueno, pregunten si hay algo que no cierra. ¿Estamos? Bueno, me dan 5 minutos y nos volvemos a conectar. Necesito ver cómo anda el examen, ¿sí? Aguántenme 5 minutitos y vemos la otra parte que nos queda, es lo del círculo de Moore, ¿está?
Traten de refrescar si hay algo que no recuerden de esa parte. ¿Estamos? Ahí, Bueno, ahí profe. vengo en 5. Déjame chequear el final.
Bueno, chicos, gracias por la espera. Bueno, ¿qué teníamos acá? En estado plano de tensión, ¿sí? Esto, ¿no? El famoso elemento diferencial. Este elemento diferencial está en un estado tensional completo porque tiene tensiones normales en dos direcciones y aparecen además tensiones de corte. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que estas normales, digamos, pueden aparecer porque tienen esfuerzos de tracción o de compresión? Aparecen también, ¿se acuerdan? En flexión, aparecen sigmas. Recipientes a presión interna, tenemos sigmas en dos direcciones. Y el corte aparece cuando tenemos corte por flexión y también aparecía en torsión. Y entonces, dependiendo, digamos, las solicitaciones que tenemos en una estructura y también los puntos que yo estoy analizando dentro de una sección determinada, voy a ir viendo cómo combinarlas. ¿Está? Pero todavía en esta instancia nosotros no habíamos llegado ahí y este estado tensional estaba dado. ¿Pero qué decíamos? Bueno, vamos a calcular tensiones principales. Para poder llegar a eso necesitamos fijar convenciones. No quiere decir que sea la única, pero sí para poder, digamos, cumplir con algún método o tomar algún método, decíamos, bueno, fijemos la siguiente convención. ¿Cuáles eran estas convenciones? Que las tensiones normales, cuando estaban saliendo, o sea, los sigmas, salían de la cara del elemento, tracción. Si la punta de la flecha apuntaban hacia las caras del elemento, estaban en compresión. Con el corte que lo tomábamos, si la punta de la flecha tenía una dirección tal que tendía a hacer rotar el elemento en sentido horario, era positivo, ¿sí? Y si la punta de la flecha indicaba un sentido, digamos, antihorario en el elemento, era negativo. El subíndice del tau coincide con el sigma en la faceta donde actúa, o sea que sí, acá tenemos sigma x, porque coincide con la dirección x, fijada en la convención, el tau va a ser tau x, ¿sí? El sigma en la dirección y le llamábamos sigma y el tau que coincide con ese sigma le llamábamos tau y, ¿sí? De cuestiones por las cuales llegamos al principio, ¿se acuerdan? De reciprocidad. ¿Qué era más que todo por razones de equilibrio, ¿no? ¿Qué era el principio de reciprocidad? El principio de reciprocidad decía que sí, un tau era positivo, el tau que actuaba en la faceta contraria tenía que ser negativo, ¿sí? Por lo tanto, si el tau X es positivo, el tau Y tiene que ser negativo. Como regla general, la punta de la flecha se encuentra en una arista o se alejan de ella, ¿sí? Esto es para satisfacer el principio del equilibrio. ¿Por qué? Porque si esto no se cumple, el elemento estaría rotando, ¿sí? En este caso, en realidad no estaría rotando, sino que desplazaría el elemento hacia esta dirección. Fíjense, este y este empujarían hacia allá. Este estaría, bueno, justamente es el mismo que el otro. En este caso, fíjense que ¿qué le sucedería a este elemento? Estaría rotando. Y si nosotros dijimos que en resistencia de materiales íbamos a trabajar con cuerpos que estuvieran en equilibrio,
En realidad el elemento diferencial es parte de ese cuerpo, entonces por lo tanto también tiene que estar en equilibrio. La única forma entonces de satisfacer ese equilibrio es que se cumpla esto. Tau X positivo, porque tiende a deslizar el elemento en sentido horario, tau Y es negativo. En este caso el tau X es negativo porque tiende a hacer girar el elemento en sentido antihorario, y el tau Y es positivo, ¿sí? Entonces las tensiones se alejan o se acercan a los vértices, ¿sí? Esto es para cumplir justamente con el teorema de reciprocidad de las tensiones de corte, ¿sí? Ese teorema indica lo que les decía recién. Si en una cara un tau es positivo, en la otra cara es negativo. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer el principio de equilibrio. ¿Estamos hasta aquí? Sí, ¿Alguna profe. duda de esta parte? Después calculábamos tensiones en fases inclinadas. Esto no, digamos, no les voy a pedir que deduzcan cómo llegar a esto, ¿sí? Tiene que ver básicamente con, digamos, un cuerpo y estas tensiones normales, tensiones de corte, lo que hacíamos era descomponerlas según, o sea, en realidad estas y estas las vamos a descomponer en dirección normal, en dirección tangencial, entonces hacíamos sumatoria de sigma en la dirección n o en la dirección s. ¿Y para qué era esto? Y para poder calcular cuánto vale, digamos, las tensiones si yo roto ese elemento conociendo el estado tensional inicial. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de, bueno, todo este despliegue matemático tiene que ver con calcular justamente tensiones, vamos a llegar también a la misma, ¿sí? Esto, ¿cuánto valen? Volvemos aquí. Si yo conozco sigma I, ¿sí? Tau X y tau Y, voy a poder conocer cuánto vale si yo ese elemento lo giro una determinada posición, ¿sí? Entonces, si yo giro ese elemento, voy a ver que me aparecen tensiones normales y me aparecen también tensiones tangenciales, ¿sí? Entonces, para eso me servían estas expresiones. Nosotros lo que habíamos visto es que si íbamos haciendo eso, se comportaba, ¿tá?, como una función. ¿Tá? Quiere decir, ¿qué quería decir eso entonces? Y bueno, que justamente una función para distintos valores de ángulo voy a ir teniendo distintos valores de sigma. Entonces llegaba a la conclusión de que yo podía representar estos estados tensionales en una gráfica. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa gráfica? Esto, el famoso círculo de Moore, ¿sí? El círculo de Moore, ¿para qué me sirve? Me sirve para ver geométricamente en vez de utilizar las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿puedo utilizar las ecuaciones de sigma alfa y tau alfa? Sí. ¿Qué me dan? Me dan las tensiones normales y de para cuando yo tengo sigma X, sigma Y, tau X y tau Y yo le quiero girar una determinada orientación, ¿sí? Entonces coloco esos ángulos que yo he rotado, coloco los valores de esa situación inicial que yo conozco y me da sigma alfa y tau alfa. Resulta ser que también lo puedo hacer trigonométricamente usando el círculo de Moore, ¿sí? Que es una representación, el círculo de Moore no es más ni menos que la representación de todos los estados tensionales de un elemento. Es decir, yo tengo un elemento con sigma X, sigma Y, tau X y tau Y yo puedo ir calculando distintos valores de sigma y de tau a la medida que yo vaya rotando ese elemento, ¿sí? Entonces es como una herramienta para. ¿Y para qué me sirve eso? Me sirve para calcular tensiones principales. ¿Y por qué quiero calcular tensiones principales? Y bueno, porque si yo tengo, a ver si tengo por acá un ejemplo mejorcito. Si yo tengo acá, ¿no? Yo calculé este sigma X y tau X. Sigma X, tau X. Sigma Y, negativo, tau Y. ¿Sí? Estos puntos que tengo aquí
me representan este estado tensional. Entonces, para distintos ángulos que yo vaya girando esa pieza, voy a ir obteniendo distintos valores de sigma. O sea, de algún modo voy a ir teniendo esos sigma alfa y tau alfa que yo lo deduje en las ecuaciones anteriores. ¿Por qué me interesa sigma 1 y sigma 2? Y porque si yo tengo este sigma, ¿sí?, con este tau, yo no puedo verificar este sigma con el sigma admisible, tau con el tau admisible, ¿sí? Porque esto es una combinación de tensiones. Quiere decir que, fíjense, existe una situación para los cuales el tau es 0 y el sigma es máximo, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, este sigma 1 y este sigma 2 son mucho más grandes que cualquier otro valor de sigma que yo pueda tener aquí adentro. Este es el que yo tengo que verificar con el sigma admisible. ¿Por qué? Y porque quiere decir que existe una dirección donde se puede producir la falla en esa pieza. Esa dirección es la que tengo que verificar. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, como les decía, o pueden tomar ecuaciones, que está bien y que están válidos, o pueden hacerlo con el círculo de Mohr. Ustedes podían calcular el centro y podían calcular el radio del círculo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Algo que quieran que vuelva un poquito antes de que veamos cómo usarlo, el círculo de Mohr? Ya a mí, profe, me cuesta un poco graficar el círculo, darme cuenta cómo dibujarlo. Bien. Perfecto. Entonces, en abscisas, ¿sí?, vamos a dibujar sigmas. Y en ordenadas, graficamos tau. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ¿sí?, valor positivo, sigma x. Entonces, lo tomo, digamos, como si fuera un gráfico cualquiera, ¿no? Esto, imagínense que este es el valor de 100. Es positivo, porque estoy, digamos, del 0 hacia la derecha. Y se combina con un tau x que es positivo. Si acá no me lo dijera, yo lo puedo ver acá, porque la punta, ¿sí?, del tau x está hacia abajo. O sea, es como que tratara de girar este elemento en sentido horario. ¿Está hasta ahí eso? Sí, ahí sí. ¿Sí? Entonces, ¿y el tau x 20? Bueno, yo tendré que elegir una escala. Esto, digamos, yo elegí una escala un poco más grande en vertical que en horizontal para representarlo bien de la escala que ustedes elijan. Entonces, esto es un par ordenado, ¿sí? Es 100 con 20. 100 en abscisas, 20 en vertical. Uno esto y tengo un punto. Este punto, ¿no?, me representa el estado tensional de esta cara. Si yo me voy a la cara opuesta, el sigma i es negativo, menos 40. Entonces lo dibujo acá, el origen del 0 acá hacia la izquierda. Y el valor de tau i tiene que ser igual al tau x, ¿sí? Solamente que en este caso es negativo y está bien, porque acuérdense que tiene que cumplir con el principio de reciprocidad. Entonces es menos 20. Por eso yo lo marco, menos 40 con menos 20. El lado izquierdo y hacia abajo, ¿sí? Digamos, en las y menos 20, en las x menos 40. Entonces, me representa el estado tensional de esta cara, ¿sí? Si yo uno el x con el y, por eso le puse sigma x tau x, porque es en realidad el par. ¿Sí? Acá, fíjense que la cara X y la cara Y están separadas 180 grados, ¿no? Lo que acá está separado es 90. Y aquí viene esto de que los ángulos en el círculo de Mohr se tienen que duplicar. Estamos hasta ahí. ¿Cómo graficar? ¿Que necesiten que veamos previamente? Si ustedes ven acá,
la cara X con la cara Y está separada 90 grados. ¿Sí? El encuentro es 90. Si ustedes ven en el círculo de Moore, el punto donde pusieron la X, ¿sí? Acá, el punto donde pusieron la Y, está separado totalmente, o sea, han quedado a 180 grados. Entonces, nos ha quedado el doble de lo que tenemos en el elemento. Esto quiere decir que lo que yo represento en el elemento con un ángulo X o alfa, el círculo de Moore va a tener que ir el doble. ¿Estamos? ¿Alguna otra cosa o duda para no avanzar más y que hayan cosas pendientes? Profe, disculpe, ¿y el eje de referencia es de 180 la línea punteada, ¿no es cierto?, en el círculo de Moore. 180 grados, claro, es lo que le queda, digamos, Claro, exacto. esto y esto. Exactamente. Sería el eje de referencia. Bien. ¿Sí? Si no, freno. Entonces, después yo podía calcular con esta ecuación es el centro, ¿sí? Sigma X más sigma Y, y el radio. ¿Ah? Esto es trigonometría, digamos, el centro de un círculo es sigma X más sigma Y sobre 2. Acá van a colocar, digamos, con el signo que corresponda, por eso acá quedó menos, ¿sí? Porque el sigma Y es negativo. Y les da que el centro está a 30, entonces fíjense que cuando ustedes unen, pasa por acá, ¿sí? Entonces quiere decir que a 30 kilos sobre centímetros cuadrados está el centro. El radio, que lo calculamos con esta expresión, ¿sí? Acá les queda positivo porque la ecuación, digamos, es por Pitágoras que les queda así, digamos. Esto es sigma X, esto es sigma Y, y esto es el valor de tau X, ¿sí? Tau X o tau XY. Acuérdense siempre que lo van a ver en la bibliografía a veces tau X solo, y si lo ven como tau XY, el primer, digamos, subíndice es el que hace mención, digamos, a la sigma, ¿sí? O sea, el que vale, digamos, para saber la orientación es este. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen por Pitágoras esto, ¿no? Es esto en cuadrado, esto menos esto al cuadrado, ¿sí? Esto menos esto dividido 2 al cuadrado, saco esto que es ¿sí? Que es lo que está acá. Y entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque el radio, digamos, ¿sí? Que es este valor, es lo mismo acá, 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 ¿sí? O sea, el valor del radio va dando la vuelta, ¿está? Entonces, esto es el valor del radio. Porque cuando, digamos, lo tomo acá el radio en esta posición, ¿sí? Yo voy a poder calcular sigma 1. Recuerden que sigma 1 siempre es el más grande, por lo tanto es el que está a la derecha del círculo, ¿sí? Y sigma 2 es el que está a la izquierda del círculo, ¿sí? Sigma 2 y sigma 1. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago para calcular sigma 1? Y bueno, algebraicamente, si yo conozco el valor del centro, o sea, conozco este segmento, y conozco este segmento, puedo decir que sigma 1 es el centro más el radio. Y para conocer sigma, va a ser entonces el centro menos el radio, ¿sí? Entonces le va a quedar negativo, en este caso, sigma 2. ¿Ah? Entonces, eso es para poder determinar cuánto va a valer los valores de sigma 1 y de sigma 2, que son las tensiones principales. ¿Cómo voy a hacer con el ángulo? ¿Tá? Entonces, sigma 1, una alternativa que lo que le ponía ahí es cómo hacerlo con las fórmulas, y la otra es de este modo, que es interpretando el círculo. Es calcular este ángulo. ¿Cómo se calcula este ángulo? Y bueno, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
¿cuánto vale esto? Vale tau X, ¿sí? Y esto, que es lo que yo necesito desde acá hasta acá, es sigma X. Lo que pasa es que acá va a estar medio difícil de verlo porque sigma Y me quedó negativo. Si yo se los pusiera en positivo, a los dos, ¿sí? Se los pongo aquí en positivo, ¿sí? Este es mi valor de sigma X, este es mi valor de sigma Y. Entonces yo quiero saber, para calcular el ángulo, necesito este segmento y este segmento, ¿sí? El cateto opuesto es el valor justo del tau que tengo acá en ordenada. Y esto va a ser, y todo este segmento es sigma X, porque cuando yo pongo sigma X, yo mido desde el origen. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que coloco el 100. Y sigma Y hago lo mismo, y es este segmento, ¿sí? Entonces me queda esto. Dividido 2, me queda esto. ¿Sí? Esto o esto, que es lo mismo, ¿está? Entonces de ahí viene que el ángulo este sea esto sobre esto, ¿está? ¿Vamos? Me da este ángulo. ¿Por qué le pongo 2 beta? Porque acuérdense que en el círculo yo tengo el doble de lo que tengo en el elemento. ¿Estamos? Entonces, con esta relación, o sea, esta relación es la misma que acá. Lo que pasa es que acá ustedes le van a poner el signo, es genérica, ¿no? Ustedes le van a poner el menos o el más. Depende, en este caso el sigma I va a ser negativo, entonces les queda positivo. ¿Eh? Les da un ángulo de 7, sería 14 grados, les daría, casi 16 en este caso, 15 más o menos. Este ángulo. El beta va a ser la mitad, ¿está? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo ya determiné con esto las tensiones principales, o sea, sigma 1 y sigma 2, las tensiones principales, que es el 2 beta. La pregunta es, ¿cómo hago para representar esto de Moore? Perdón, en el elemento diferencial. Bueno, si mi punto es este que tengo acá, y yo quiero ir a sigma 1, ¿cómo tengo que girar este elemento? ¿Cómo está marcado acá el ángulo? ¿En sentido horario? Horario. Sentido, Entonces, sentido horario, acá he girado 2 beta, por lo tanto, en el elemento, ¿sí? De esta posición que yo estaba así, voy a girar beta. Esa cara, que es esta, ahora la tengo acá, porque es la que yo giré, ¿sí? Esto está acá. Entonces yo voy a girar en sentido horario, 2 beta, voy a girar en sentido horario, beta, para poner acá sigma 1. La cara contraria, así como esto viene acá, ¿sí? Esa línea se rebate, la otra, sigma I, va a sigma 2. Entonces en la cara opuesta voy a tener sigma 2. Sigma 2, ¿por qué lo puse con el sentido así de compresión? Porque si yo me fijo aquí en el círculo de Moore, está negativo. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, exactamente. Cuando ese elemento, digamos, esto que yo representé, digamos, está inclinado. Cuando yo lo hago girar, lo que estoy haciendo es poniendo ese elemento en situación de tensiones principales, ¿sí? Porque es lo que me interesa buscar. Puedo también girar cualquier otro ángulo y calcularlo, pero lo que voy es, son las tensiones que me interesan luego para compararlas, Profe, ¿sí? disculpe, la tensión 2 está Sí, en el eje negativo, por eso usted lo puso en compresión, ¿no es cierto? ¿Sería? exacto. Ah, Ujú. bien, bien, bien. Otra D.
lo que a mí me interesa, por ejemplo, es calcular la situación de corte máximo. Entonces, el corte máximo está acá. Yo estaba en esta situación inicial, ¿sí? Fíjense que cuando yo voy a la situación de corte máximo, el corte máximo, que es la ordenada, vale el radio. Y el corte mínimo es igual, ¿sí? Solamente que tiene signo negativo, porque acuérdense que tiene que cumplir el principio de reciprocidad. Uno es positivo, el otro es negativo. Cuando yo me paro en esa situación, fíjense en que el valor, ¿tá?, de sigma es igual al del centro. Para un caso, o sea, cuando estoy en tau máximo, cuando estoy en tau mínimo también. ¿Cuánto vale ese ángulo? Y bueno, hay que ir analizándolo en el círculo de Moore dependiendo los distintos ejercicios que les toquen. Pero yo me ayudo con el círculo de Moore. Entonces, ¿cómo lo calculo a este ángulo? Y es 90 grados menos 2 beta. ¿Sí? En este caso. ¿Cómo hago para girarlo esto? Porque que yo de la situación, tomo uno de referencia, puedo tomar el X. Si yo tomo el X, que es el que está acá, ¿tá?, y yo me quiero ir al tau máximo, ¿cómo giro ahora la pieza? ¿No te así? ¿En qué sentido voy a girar ahora? Antihorario. Antihorario. Entonces, fíjense en que ahora lo giré antihorario, ¿tá? Esto que lo tomo acá de referencia lo puse acá. Sobre esa cara, ¿qué tengo? Corte positivo. Si el corte es positivo, ¿cómo tiene que ir la flecha? Apuntando hacia abajo, ¿sí? Acuérdense, deslizando el elemento en sentido horario. Reciprocidad, el otro es negativo. Y fíjense en que las cuatro caras, el sigma, es el del valor del centro, ¿sí? Porque la cara X y la cara Y, ¿tá? Cuando uno va al tau máximo, el otro va al tau mínimo, pero el sigma es el mismo, ¿sí? Fíjense ustedes, este punto viene acá, tiene este valor de sigma. Este punto viene acá, el mismo valor de sigma, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Se entiende. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, se entiende. Bien. Esto puede, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado también con esto porque hay distintas variantes, ¿no? Esto como en líneas generales para poder tomar, a partir de un estado tensional, calcular sigmas principales, corte máximo. Entonces, ese sigma que ustedes calculan, sigma 1 y sigma 2, sí se puede verificar con las tensiones admisibles. Son las situaciones donde las tensiones normales son máximas y el corte es cero, porque estoy sobre la línea de las abscisas, ¿sí? ¿Cuáles son las variantes? Fíjense en que sigma 1 y sigma 2 estén en tracción, que estén en compresión. Sigma 1 siempre va a ser el que esté más a la derecha. Puede ser que uno de ellos se haga cero, ¿ven? Entonces tengo un sigma 1 positivo y el otro es cero. Que en este caso, sigma 1 sea 0 y sigma 2, ¿sí?, es negativo. Que sean iguales, entonces por eso se reduce un punto el círculo. Y hay una situación en particular que es cuando, ¿se acuerdan que recién, cuando teníamos el círculo, independientemente de donde yo estuviera, cuando estaba en corte máximo, que yo decía, bueno, tengo el tau máximo y un mínimo acá, pero tengo un valor de sigma. Siempre cuando el círculo está hacia la izquierda o hacia la derecha, voy a tener que para las tensiones de corte máximas hay un valor de sigma. Pero hay una situación particular donde cuando yo esté en tau máximo y en tau mínimo, el sigma es cero, ¿sí? Esté sobre el origen. Eso se llama estado de corte puro. ¿Qué quiere decir? Que solo hay tensiones tangenciales en el elemento y no hay tensiones normales. Está está el detalle de cómo se llega a eso, ¿sí? Que no importa, pero se representa el círculo centrado en el origen y el elemento diferencial queda de esta forma, ¿tá? Solo tiene tensiones de corte y no tiene tensiones normales.
¿Cuáles son las deformaciones asociadas a las tensiones normales? Se llaman distorsiones angulares. Si ustedes se acuerdan, cuando yo tengo tau, ¿qué le sucede? Cuando yo tengo sigma, a ver si lo pongo por aquí. No, no tengo aquí. Acá está. Cuando yo tengo sigma, ¿qué le pasa al elemento? ¿Sufre alargamiento o acortamiento? ¿Sí? Hay delta, hay epsilon, ¿sí? Esta es la deformación epsilon, y el delta son las totales. Cuando yo tengo corte, ¿sí? Lo que le pasa a eso cuando tengo corte al elemento diferencial es que el cuadrado se transforma en rombo. Entonces, los lados del elemento no se alargan ni se acortan. Lo que sucede es deformación angular. Hay gamma, sufre distorsión angular. Este ángulo que era 90, ahora sufre un incremento, y el otro que era 90, ¿sí? Decrece en la misma cantidad que esta otra. ¿Sí? Entonces, los elementos sometidos a corte puro no tienen variación de los lados, pero sí tienen variaciones angulares. ¿Sí? Si tengo un elemento con sigma y con tau, bueno, tendrán las dos cosas, tendrán epsilon y también tendrán gamma. ¿Vamos? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algo más? Profe, yo tengo una consulta. Dijo Sí, que en el estado de corte puro, sigma era cero, tau X y tau Y eran máximos, pero iguales, tipo por el principio de sí, reciprocidad. exactamente. Sí. Se Siempre cambió los el tau, signo nomás. claro, sí, siempre en la situación en que estés, tienen que ser iguales para el equilibrio. Ok. ¿Sí? El sigma X y el sigma Y no son iguales necesariamente, pero si vos ves, el sigma X de un lado y del otro es igual, ¿sí? Como acción y reacción, ¿sí? O sea, lo que tenés a la derecha, lo que tenés a la izquierda es igual. Entonces, mira un lado de una cara, pero del otro lado pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Y el sigma X y el sigma, perdón, el sigma Y y el sigma Y son iguales. ¿Ah? Pero si no son iguales en valor absoluto, ¿no? Pasa esto de que no se conserva, no hay principio de conservación del equilibrio. ¿Sí? Bueno, sí. El esfuerzo tangencial, por ejemplo, se puede ver creo yo, Profe, ¿sería como un cizallamiento el tangencial? Algo como que... sí, puede ser, ¿no ves dónde puede estar la tensión? Bueno, bien. Vos decís, por ejemplo, ¿de dónde aparece el Tao? No sé si esto apunta a la pregunta. ¿Viste cuando tenés un momento torsor? Bueno, viste que la distribución de tensiones de corte, ¿sí? En la pieza es de este tipo. No me digas. Voy a dejar de compartir y voy a tratar de abrir otro. ¿Esto se ve?
No sé si la duda tiene que ver con, por ejemplo, ¿viste cuando yo tengo un momento torsor? Bueno, y la distribución de tensiones de corte son tangentes a la pieza. ¿Sí? Entonces, cuando uno toma un momento diferencial, ¿sí?, ubicado en la pared, ¿sí?, este esfuerzo de corte ahí, si yo este elemento A lo sacara de ahí, ¿sí?, así, es el que yo estaría viendo ahí, ¿sí? ¿Sí? Si tuviera, por ejemplo, una viga en flexión, ¿sí?, acá, y eso se curva, ¿no? La distribución del corte debido a esa carga sería algo así, ¿no? Entonces, cuando yo tomara un elemento diferencial acá, ¿sí?, sobre la pared, todo depende de donde uno lo mire, esto es lo que yo vería acá, ¿sí?, como cortando ahí. ¿Sí? Esto es, digamos, el que yo tomaría, ¿sí? Y de apareciendo. No sé si esto responde tu consulta. ¿Sí? Entonces, después aparecen los otros por reciprocidad, ¿sí? Por una cuestión de equilibrio. ¿No? Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra cosa, chicos? Me interesa que tengan así como algunos conceptos, algunos pantallazos, métanse, vean, escuchen de nuevo, lean para ver esta cuestión de los detalles, ¿no? Por ahí les trato de dar como un pantallazo que los ayude a orientar, no se queden obviamente solo con esto, pero aunque sea para guiar un poco la lectura y acompañarnos un poquito. ¿Sí? Si a ustedes les parece lo pueden ir haciendo solo, perfecto, y preguntan, ¿ah? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Yo por el momento no, profe, pero yo quisiera, o sea, el tema de la VE, si podría solucionarlo lo más antes posible, por favor. Sí, y ahora con eso, ¿sí? Cuando corte con ustedes ya los acomodo. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, cualquier cosa pregunten, ¿sí? Ahora ya me pongo con eso de la V. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, lean, revisen y consulten, ¿estamos? Nos vemos el miércoles. También vamos a dar así como una mirada, un golpe a lo que es el resto de las solicitaciones actuando de modo independiente. Así que también si pueden avanzar un poquito sobre eso, o traer consultas, o que hayan quedado pendientes de los otros parciales, lo vemos. Profe, ¿va a ser Bueno. el mismo link el miércoles? Sí, el mismo. Está ahí en la V fijado, así que nos conectamos siempre acá. Ah, bien, bien. ¿Estamos? Gracias, nos vemos. Consulten cosas. Chao, Que anden profe, bien. Ah, gracias. profe, gracias. Que anden bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.